Ezequiel 40. Medición de los atrios del nuevo templo. A. La visión del nuevo templo. 1:1-2. Ezequiel es llevado a Jerusalén en una visión. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová, y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. En el año 25 de nuestro cautiverio. Esta gran visión final de Ezequiel se registra en los capítulos 40 al 48. Es casi la última profecía fechada, y muchos años después de la caída de Jerusalén, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada. Y estas visiones le fueron dadas al profeta unos 12 años después de la última de las ya consideradas, excepto la breve sobre la derrota de Tiro por Nabucodonosor, Ezequiel 29, 17-20, que se incorporó a las profecías de las naciones. Morgan. 2. Si los oráculos de salvación anteriores han de ser fechados poco después de la caída de la ciudad. CF Ezequiel 33, 21-22. Más de una década separa esta experiencia profética de los oráculos precedentes. Block. B. Al principio del año, a los 10 días del mes. No está claro si Ezequiel se refería al calendario civil o religioso de Israel. Si era el calendario religioso, entonces era el día en el calendario de Israel cuando debían comenzar la preparación para la Pascua, 10 de Nisan. Y, ya sea que realmente observaran la Pascua o no en el exilio, seguramente estarían contemplando la redención de Israel fuera de Egipto y la creación de su nación. Esta visión, entonces, sería un estímulo para que el Señor cumpliera sus propósitos para la nación en el reino mesiánico. Alexander. C. Vino sobre mí la mano de Jehová. Ezequiel insistió en que la fuente de esta profecía extendida era Dios. Yahvé fue la fuente del detalle minucioso y a veces extraño de esta profecía. D. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto. No se nos dice el nombre del monte, pero de la descripción que sigue deducimos que Ezequiel podía, en su visión, ver a Jerusalén. Y, significativamente, la última vez que Ezequiel visitó Jerusalén en una visión fue en Ezequiel 8-11. En esa visión, vio el templo profanado por el pueblo de Dios y la gloria de Dios saliendo del templo. Lo que Ezequiel vio en la visión anterior fue real. Fue presentado en forma condensada y dramática, pero describió los pecados reales y las profanaciones del pueblo. La salida de la gloria de Dios del templo fue espiritual, pero real. 2. En esta visita visionaria a Jerusalén al final de su ministerio, lo que el profeta Ezequiel vio fue real. Vio un templo real y la gloria de Dios restaurada de una manera real y poderosa. Estas eran visiones de Dios, pero describían cosas reales. 3. Ezequiel fue en una visión, pero a una tierra real. No está claro por qué el destino del profeta debe identificarse como Eres Yisrael, la tierra de Israel, usado en otros lugares solo en 27 horas y 17 minutos y 47 horas y 18 minutos, en lugar del Atmat Yisrael generalmente preferido de Ezequiel. Ya sea intencional o no, orienta al lector hacia los intereses territoriales que caracterizarán los capítulos posteriores. Block. 4. Un monte muy alto, Monte Meraíe, el monte sobre el cual se construyó el templo de Salomón, 2 Crónicas 3:1. Clarke. Sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. La visión del templo que se desarrolla en los siguientes capítulos realmente era algo parecido a una gran ciudad. Era grande y estaba rodeada de enormes muros como una ciudad antigua. Y un edificio parecido a una gran ciudad. Así le pareció el templo, por sus muchos atrios, murallas, torres, puertas. 2:3. El varón con la caña de medir. Me llevó allí, y he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir, y él estaba a la puerta. He aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce. Mientras Yahvé guiaba a Ezequiel a Jerusalén, también designó un guía para el profeta. Este varón probablemente era un ser angelical, indicado por su apariencia radiante, bronce.
Algunos lo consideran el ángel del Señor, pero esto no se dice específicamente. Y, como el latón pulido brillante, que refleja fuertemente los rayos de luz. Probablemente tenía lo que llamaríamos un nimbo o gloria alrededor de su cabeza. Este era un ángel, o, como algunos piensan, una aparición personal de nuestro bendito Señor. Clarke. B. Tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. El ser angelical tenía dos instrumentos para medir. Uno era una especie de cuerda o hilo, y el otro era una caña sólida. C. Él estaba a la puerta. El guía sobrenatural estaba esperando a Ezequiel. 3. 4. El hombre con la caña de medir le habla a Ezequiel. Y me habló aquel varón, diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. El hombre radiante le dijo a Ezequiel que enfocara sus sentidos, poniendo mucha atención. Si la descripción del templo que sigue fuera meramente espiritual o simbólica, no habría necesidad de anotar los detalles con tanto cuidado. Y Ezequiel debe concentrarse en lo que el guía está a punto de mostrarle. Después de todo, él no es simplemente un turista que visita un sitio histórico, ni siquiera un adorador en peregrinación a un santuario. Él es un mediador de la revelación divina. Block. B. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. La audiencia de esta visión era principalmente la casa de Israel. Era más relevante para ellos como parte de la futura restauración prometida por Dios. Lo que vio Ezequiel, como se registra en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, ha sido objeto de muchas disputas y es algo así como una línea divisoria para los intérpretes bíblicos. Y, en su comentario, John B. Taylor enumeró 4 enfoques interpretativos diferentes para estos capítulos. Profético literal. Ezequiel 40-48 describe un templo que él esperaba que fuera construido por los exiliados que regresaban en su restauración a la tierra. Por ejemplo, Adam Clarke creía que Ezequiel simplemente dio el plano del templo de Salomón de memoria y lo puso aquí como un estímulo para los exiliados de que de hecho serían restaurados en Jerusalén y el templo sería reconstruido. Cristiano simbólico. Ezequiel 40-48 describe simbólicamente a la iglesia cristiana. Smith describió esta perspectiva. El mejor enfoque es ver estos capítulos como ilustrativos de las verdades espirituales. Los puntos principales así simbolizados en estos capítulos son los siguientes. Dios proveería para su pueblo un templo, un sacerdocio y un sistema de adoración relacionado, pero diferente al que habían conocido anteriormente. Un pueblo unido, incluidos los gentiles, ocuparía la herencia que Dios había prometido a sus antepasados. Dispensacionalista. Ezequiel 40-48 describe un templo con rasgos de una edad milenaria venidera. Este templo futuro no pertenece tanto a la edad eterna, como en Apocalipsis 21-22, sino al periodo de un reinado literal de 1000 años de Jesús sobre esta tierra. Especialmente para el pueblo judío en el milenio, el templo de Ezequiel recordará y conmemorará la obra misericordiosa de Dios para Israel y los ricos tipos y ceremonias que esperaban la obra perfecta del Mesías, Jesucristo. Este punto de vista declara que la predicción habla de la restauración y el establecimiento del pueblo de Israel en su propia tierra en los últimos días de su historia nacional, su conversión al Señor a través de la fe en su Mesías rechazado por mucho tiempo, y la presencia manifiesta de la gloria del Señor en medio de ellos. Fine B. Apocalíptico. Ezequiel 40-48 presenta imágenes simbólicas y fantásticas de una era venidera, conectadas con imágenes e ideas populares en el mundo pagano de ese día. Los capítulos 40-48 reemplazan las profecías convencionales de los capítulos 33-37 con imágenes que son principalmente míticas. El profeta elige hablar sobre el futuro de Jerusalén reformulando imágenes derivadas del antiguo tema mítico, del cercano oriente de la montaña cósmica. Bowter y Hepp. 2. Este comentario examinará estos capítulos principalmente bajo el marco dispensacionalista. El lector debe decidir si favorece un enfoque más literal o un enfoque más figurativo y espiritual. Aunque hay cosas que decir a favor y en contra de cada enfoque,
en opinión del autor, el mejor enfoque es considerar que este templo es real, pero que debe cumplirse en una fase futura del plan de desarrollo de Dios para las edades. La debilidad fundamental del enfoque profético literal es que no se cumplió. El templo reconstruido en los días de Esdras y Zorobabel no responde a esta descripción. No corresponde al que se construyó después del regreso, ni al templo de Herodes. Wright. La debilidad fundamental del enfoque simbólico es que todo el tono del registro de Ezequiel apunta a este templo, como algo real, no espiritualizado. Significativamente, el ser radiante no le dijo mucho a Ezequiel, probablemente solo mencionando las medidas. No se explicó ni se apuntó a una interpretación simbólica del templo, solo un recorrido detallado y dimensiones concretas. El mensaje es que este templo es real, no metafórico. Es visionario y profético, pero real. Esta visión simbólica fue favorecida por los padres de la Iglesia y los reformadores. Ellos vieron en estos capítulos a Cristo y las dotes espirituales de la Iglesia en la era cristiana. Esto es demasiado subjetivo y no significaría nada ni para Ezequiel ni para sus contemporáneos, Feinberg. Alexander agrega, el enfoque interpretativo figurativo o espiritualizante no parece resolver ninguno de los problemas de Ezequiel 40-48. Tiende a crear otros nuevos. Cuando el intérprete abandona una hermenéutica gramatical histórica normal porque el pasaje no parece tener sentido tomado de esa manera y opta por un procedimiento interpretativo mediante el cual puede alegorizar, simbolizar o espiritualizar, las interpretaciones se vuelven subjetivas. Los diferentes aspectos de un pasaje significan lo que el intérprete desee. Alexander. La debilidad fundamental del enfoque apocalíptico es que este texto carece de muchos de los aspectos, generalmente entendidos de la literatura apocalíptica. 3. La idea de que este templo y varios aspectos relacionados con él deben entenderse como cumplidos en una fase futura del desarrollo del plan de Dios para las edades, tiene sus propios problemas. Quizás la objeción más clara y común es que, dado que Jesús hizo un sacrificio perfecto y final, Hebreos 9:28, 10:10 y otros pasajes similares, es impensable que Dios establezca o permita cualquier tipo de sistema o ceremonia de sacrificio. Hay varias formas de responder a esta objeción. Nunca pensaríamos que el sistema de sacrificio y ritual del antiguo pacto sería restaurado para los creyentes, como base para su acercamiento a Dios o su justicia, Gálatas 3, 23-25 y Colosenses 2, 16-17. Nunca pensaríamos que el sacrificio de animales podría expiar o quitar el pecado, algo que solo se logró por lo que Jesús hizo en la cruz, como en Hebreos 9, 11-15 y 10, 1, 14, 10, 18. Sin embargo, debe reconocerse que los sacrificios de animales nunca quitaron el pecado, solo esperaban el sacrificio perfecto que Dios proveería a través del Mesías, cumplido en la cruz de Jesús. Dios permite los memoriales y el recuerdo ceremonial de la obra de Jesús en la cruz. Así como los sacrificios del Antiguo Testamento podían tener valor al señalar la muerte de Cristo, ¿por qué no pueden tener el mismo valor al señalar la muerte de Cristo como un hecho consumado? La celebración de la Cena del Señor a lo largo de los siglos cristianos no ha añadido ni una partícula infinitesimal a la eficacia de la obra de Cristo en la cruz, pero, ¿quién se atreverá a negar que tiene valor para el creyente, ya que se nos impone como un memorial? Feinberg. Jesús dijo específicamente que celebraría la Cena del Señor en la era venidera, Lucas 22:18. Habrá un recuerdo activo, incluso ceremonial, de la obra sacrificial de Jesús en la era venidera. Es razonable pensar que también podría incluir los servicios del templo y los sacrificios descritos aquí. Si la mesa del Señor es un memorial y los sacrificios del sistema de Ezequiel son memoriales, los dos no deberían entrar en conflicto entre sí de ninguna manera, sino que deberían poder coexistir. Alexander. Aparentemente, los primeros cristianos, incluido el apóstol Pablo, se sentían más cómodos con algún tipo de participación en los servicios y rituales del templo de lo que podríamos pensar. La participación de Pablo y el patrocinio de los cristianos que cumplen sus votos en el templo, aparentemente conectados con algún tipo de sacrificio, habla de esto, Hechos 21, 23-24, 21, 26-27. Incluso a nuestros días vemos el valor espiritual y la gran avenida de adoración para los creyentes de la
Iglesia cuando celebran el servicio de la Pascua. No les entra en la mente que son salvos por la observancia de este servicio, pero la celebración es una lección gráfica extremadamente instructiva y vívida de la muerte del Cordero de Dios. Alexander. 4. En muchos sentidos, la descripción del templo de Ezequiel se presenta de manera apropiada para un periodo posterior a la obra terminada de Jesucristo. Aunque hay un templo literal y un sacrificio de animales, no se mencionan muchas otras características del orden del Antiguo Testamento tal como se dio a través de Moisés. No se menciona Pentecostés, aunque se mencionan otras fiestas, Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ezequiel 45, 21-24, tabernáculos. Ezequiel 45 horas y 25 minutos, y primicias. Ezequiel 44 horas y 30 minutos. Pentecostés no se menciona porque se cumplió en la iglesia. Hechos 2. No se menciona un velo porque desde la obra de Jesús tal separación ya no es necesaria. No se menciona el arca del pacto porque la obra de Jesús en la cruz cumplió el lugar de expiación y propiciación. No se menciona un sumo sacerdote porque Jesús es el sumo sacerdote. No se menciona a un rey porque Jesús es el Rey de Reyes. No se menciona la plata y el oro, porque en una época milenaria esas cosas no tienen el mismo valor. Ezequiel no es el único profeta que dijo que habría un templo santo durante la era del reino. Encontramos un templo del reino y la adoración del reino mencionados en Isaías 2, 1, 5, 60, 7, 13, Jeremías 33 horas y 18 minutos, Joel 3, 18, Miqueas 4, 2, Ageo 2, 7-9, y Zacarías 6, 12-15, 14-16, 20-21. Ezequiel 37, 24-28 registra la promesa de Dios a su pueblo de que Él pondría su santuario entre ellos. Mi tabernáculo también estará con ellos, ciertamente, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Wiersbe. Parece, por lo tanto, que Ezequiel 40-48 puede estar describiendo principalmente el templo milenario, sus regulaciones para la adoración y las asignaciones tribales. El milenio es solo un comienzo, una especie de microcosmos, del estado eterno y una transición hacia él. En consecuencia, observar los reflejos de Ezequiel 40-48 en el cuadro del estado eterno revelado en Apocalipsis 21-22 es algo de esperar y no debe sorprender al lector. Alexander. 7. El templo será un lugar de aprendizaje tanto para judíos como para gentiles. Isaías 2, 1, 3. Y sin duda los adoradores estudiarán la ley del Antiguo Testamento y aprenderán más acerca de Jesús. También estudiarán el Nuevo Testamento y verán el significado más profundo de los sacrificios y las fiestas. Wiersbe. C. Todo lo que ves, lo que sigue es un recorrido por el complejo del templo, dirigido por este hombre radiante y registrado por Ezequiel. El recorrido está lleno de medidas y descripciones. Los detalles de la visión de Ezequiel solo se pueden manejar con diagramas, que están fácilmente disponibles en una variedad de fuentes de búsqueda. Y la opinión competente de los arquitectos que han estudiado el plano que se presenta aquí es que todas estas dimensiones podrían dibujarse a escala para producir un hermoso santuario del Señor. Fine B. 2. Apreciar el entusiasmo del profeta por lo que vio, es difícil para los lectores modernos, quienes ven el templo como nada más que un edificio. Para Ezequiel y sus lectores, el templo era el modo de la presencia de Dios en el mundo. Walter y Hepp. 3. La experiencia de Ezequiel podría compararse con una pareja joven que va con frecuencia al sitio de la futura casa de sus sueños. Se salen de las dimensiones de la casa, tal vez dibujan en el polvo su configuración. Disfrutan cada momento de la anticipación. En sus mentes pueden visualizar ese hogar en toda su grandeza. Smith. D. El atrio exterior del nuevo templo. 1. 5. El muro exterior del templo. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro, de una caña, y la altura, de otra caña. Y he aquí un muro fuera de la casa. Este muro alrededor del recinto del templo es lo que ayudaba a que toda la escena se viera como una ciudad, como en Ezequiel 40, 2.
B. La caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor. Aquí Ezequiel definió el tamaño aproximado de las medidas. El codo era lo que a veces se conocía como el codo largo, de unas 20,5 pulgadas, 52 centímetros, de largo. Una caña tenía 6 de estas medidas, unos 10 pies y 3 pulgadas, 3,12 metros. Y se le da un guía celestial resplandeciente, que lleva una caña de medir de unos 10 pies y 4 pulgadas. El llamado codo largo del V5 era de 20,679 pulgadas, en oposición al codo ordinario de aproximadamente 17,5 pulgadas. Wright. 2. Ezequiel está usando el codo largo para todas sus medidas, es decir, aproximadamente 20,5 pulgadas, en comparación con el codo habitual de 17,5 pulgadas. La caña de medir del ángel mediría así unos 10 pies y 3 pulgadas de largo. Taylor. C. Y midió el espesor del muro. Las paredes circundantes tenían, por lo tanto, unos 10 pies, 3,12 metros, de alto y ancho. Notamos que él fue quien midió. El ser radiante hizo el trabajo de medición y le dijo a Ezequiel los resultados. Y midió. Ezequiel no midió el templo y sus atrios, porque no le pertenecen. A través de su representante, Dios mide el templo y sus atrios. Le pertenecen a él. 2. Medir la propiedad es un símbolo de reclamarla para uno mismo. Wiersbe. 3. Aquel varón tenía en la mano. El profeta es llamado a ver y oír, pero el estandarte no es puesto en su mano. Paul. 2, 6-10, la puerta del este. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas, y midió un poste de la puerta, de una caña de ancho, y el otro poste, de otra caña de ancho. Y cada cámara tenía una caña de largo, y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro, una caña. Midió luego la entrada del portal, de 8 codos, y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las 3 de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente. El recorrido de Ezequiel por el templo comenzó en el lado este de los terrenos del templo. Era la puerta oriental la que conducía directamente a la entrada del templo, por lo que este era un lugar lógico para comenzar. Y es significativo que la entrada al templo sea por el oriente, ya que hacia el oriente salió Dios del templo según Ezequiel 11:23. Bolter y Hebb. B. Midió un poste de la puerta, cada cámara. La puerta era en realidad una especie de torre, con habitaciones y compartimentos conocidos como cámaras de la puerta. Para una mejor representación del tamaño y las dimensiones, se pueden consultar los diagramas que están fácilmente disponibles en una variedad de fuentes de búsqueda. Y cámaras. Estas cámaras eran para que los sacerdotes y los levitas se alojaran durante su ministerio, de acuerdo con sus turnos en el templo, donde vigilaban continuamente día y noche. El conjunto estaba enmarcado en una gran armonía y justas proporciones. Paul. 2. En el versículo 10 se volvió a hacer referencia a la puerta del oriente, que en cierto modo era la más importante de todas, porque a través de ella la gloria de Dios volvería al santuario. Capítulo 43. Feinberg. 3, 11-16, la entrada a la puerta del este. Midió el ancho de la entrada de la puerta, de 10 codos, y la longitud del portal, de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado, y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado, y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta. Y midió los postes, de 60 codos, cada poste del atrio y del portal todo en derredor. Y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos. Y había ventanas estrechas en las cámaras, y en sus portales por dentro de la puerta alrededor, y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras. Midió el ancho de la entrada de la puerta, nuevamente,
esto describe algo más que una entrada al área del templo. Este era un edificio en sí mismo, de tamaño considerable y con cámaras y habitaciones propias. Y, en la antigüedad, las puertas de las ciudades o de los edificios importantes eran estructuras elaboradas por derecho propio. Tenían pequeñas habitaciones que daban al pasillo. Algunas tenían un vestíbulo en el exterior que proporcionaba un espacio de transición entre el mundo exterior y la estructura a la que se entraba. Boulter y Happy. 2. Puerta contra puerta. La frase, puerta contra puerta, sugiere que una puerta conducía desde cada una de las habitaciones laterales al patio exterior, una probabilidad razonable para permitir que los porteros levíticos llegaran a sus puestos para controlar a las multitudes que se agolpaban a través de las puertas en la época de las fiestas. B. Y midió los postes, de 60 codos, la estructura en forma de torre de la puerta este, y las otras puertas, tenía unos 100 pies, 5 metros, de altura. Y no podemos encontrar un significado espiritual en cada medida, pero notamos la simetría del templo y sus recintos. Right. Ventanas estrechas en las cámaras, en cada poste había palmeras. Ezequiel describió la estructura con cierto detalle, incluyendo elementos decorativos. Y toda la terminología no es clara en el idioma hebreo ya que algunas palabras se usan solo en este contexto. Por lo tanto, el significado exacto de cada elemento y la relación correspondiente de cada dimensión no siempre podemos saberlas con certeza. Alexander. 2. Palmeras, grabadas con un arte curioso por su belleza, y cuyas ramas superiores se extendían por debajo de los arcos y parecían sostener los arcos. Pole. 4. 17 a 19. El pavimento del atrio exterior. Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras, y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo. Y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. Me llevó luego al atrio exterior, habiendo entrado por la puerta del este. Ahora Ezequiel vio el atrio exterior. Había un enlosado más bajo, lo que significa que había al menos 2 niveles en el patio exterior. B. 100 codos hacia el oriente y el norte. El atrio exterior era una generosa extensión de espacio. 5. 20 a 23. La puerta del norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente, y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte, y hacia el oriente, y midió de puerta a puerta, 100 codos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte. Viniendo del este, el guía de Ezequiel lo dirigió a la derecha hacia la puerta del norte. Era como la medida de la puerta primera. B. Midió de puerta a puerta, 100 codos. Nuevamente, las dimensiones generales apuntan a un área grande del templo. 6. 24 a 27. La puerta del sur. Me llevó después hacia el sur, y he aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor, como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos, y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado, y otra del otro lado, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después hacia el sur. El guía de Ezequiel luego lo dirigió a través del atrio hacia la puerta del sur. Al medir el guía, tuvo las mismas medidas que las puertas del este y del sur. No había puerta en el lado occidental ya que el templo estaba situado más cerca del muro occidental. B. Sus arcos delante de ellas, y tenía palmeras, una de un lado y otra del otro lado, en sus postes. Al igual que antes, Ezequiel notó no solo las dimensiones sino algunos de los detalles del diseño.
C. El atrio interior del nuevo templo. 1. 28 a 37, las puertas del atrio interior. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos, y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo, y 5 codos de ancho. Y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos, y la anchura de 25 codos. Y sus arcos caían afuera al atrio, con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte, y midió conforme a estas medidas, sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos, y de 25 codos el ancho. Sus postes caían afuera al atrio, con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó después en el atrio de adentro, en su visión y dirigido por su guía. Ezequiel llegó al atrio de adentro de la estructura del templo. No se menciona un atrio específico de los gentiles ni de un atrio de mujeres. B. Sus ventanas alrededor. Sus gradas eran de 8 peldaños, accesible desde el sur, este y norte. El atrio interior se elevaba 8 peldaños por encima del atrio exterior. Al igual que antes, había palmeras a cada uno de sus postes. 2. 38 a 43, la cámara para los sacrificios. Y había allí una cámara, y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado, y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado, y 4 mesas al otro lado, junto a la puerta, 8 mesas, sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 1,5 codos de longitud, y 1,5 codos de ancho, y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro, ganchos, de 1 palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y había allí una cámara, y su puerta con postes de portales. Entrando en el atrio interior, había habitaciones con mesas para la preparación y realización de sacrificios. Se mencionan específicamente el holocausto, la expiación y el sacrificio por el pecado. Y no es necesario que el énfasis de cada una de estas ofrendas sea para la expiación del pecado. Aunque a veces tenían esa asociación, también se usaban con el énfasis de una consagración y purificación completa. El ritual de la ofrenda quemada implicaba el consumo total de la ofrenda por el fuego. Los humanos jamás comían ninguna porción. Block. Las ofrendas de purificación solo funcionaban para descontaminar objetos y lugares sagrados. CF Ezequiel 43, 19-27. Block. Ofrenda de culpa. En principio, la ofrenda se percibe como restitución, reparación, por mancillar un objeto sagrado o una persona. Block. 2. Las ofrendas por el pecado y la culpa. Por lo tanto, le recordaban al israelita que era pecador y que necesitaba la sangre inocente del Mesías, tipificada en el animal, para limpiarlo de su pecado y traer el perdón de Dios. Alexander. B. Sobre las mesas la carne de las víctimas, viniendo de un trasfondo sacerdotal. Esto sería de especial interés para Ezequiel. Para muchos estudiantes y maestros de la Biblia, la presencia de tales sacrificios hace impensable que esto pueda describir un templo literal con sacrificios literales, sancionado y establecido por Dios después de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y, sin embargo, como se señaló antes, estos pueden considerarse con justicia como memoriales que recuerdan la obra de Jesús.
Los sacrificios de animales nunca fueron realmente efectivos para la limpieza del pecado, solo como representaciones y sombras de la realidad futura cumplida por Jesús el Mesías en su crucifixión. Aún así, la presencia literal de estos sacrificios no significa que deban o puedan considerarse efectivos para la limpieza del pecado. Así como el pan y la copa de la mesa del Señor son una poderosa representación espiritual y un memorial de la obra de Jesús en la cruz, estos sacrificios pueden considerarse de manera similar. 2. Así como la cena del Señor ahora no resta ni un ápice de la gloria de la obra del Calvario, sino que ha sido un memorial constante de ella durante más de 1900 años, así los sacrificios de la era milenaria serán impotentes para disminuir el valor de la muerte del Salvador en el Calvario, sino que será un memorial continuo de ella durante 1000 años. Fain B. 3. El uso de sacrificios de animales en el templo milenario no minimiza ni niega la obra terminada de Cristo más de lo que lo hacían estos sacrificios antes de que Jesús muriera. Parece que los sacrificios se ofrecerán en un sentido conmemorativo y como expresiones de amor y devoción al Señor. Isaías 56, 5-7, 60, 7. También reunirán a las personas para tener compañerismo y festejar para la gloria del Señor. Wiersbe. 4. Es importante observar que los sacrificios milenarios se discuten en otros lugares de los profetas de Lat. Isaías 56, 5-7, 60, 7, 13, 66, 20-23, Jeremías 33, 15-22, Zacarías 14, 16-21. El concepto no es exclusivo de Ezequiel. Alexander V. Puesto que Israel no recibió a su Mesías en su primera venida, nunca han celebrado un memorial de su obra redentora. Es necesario que les recintamos esto a la luz del hecho de que las Escrituras son tan claras en cuanto a que Dios ha designado los sacrificios para esa época y seguramente por su valor conmemorativo. Fain B. Ganchos. Las conjeturas aprendidas aquí, como en muchos otros lugares, desconciertan más de lo que explican. Se necesitaban ganchos en los que pudiera colgarse el sacrificio sacrificado, mientras lo preparaban más, y la palabra significa tales ganchos de hierro. Paul 3, 44-46, las cámaras para los cantores y los sacerdotes. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Y me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. En el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores. En el templo de Ezequiel, los sacerdotes, o levitas, servían no solo en la administración del sacrificio, sino también en la dirección de la música para adoración, alabanza a Dios. Sacerdotes que hacen la guardia del templo, además de los cantores. También estaban los que guardaban y vigilaban el templo y su administración. Y la guardia del templo, si bien los eruditos comúnmente asumen que el servicio de culto está involucrado, esto probablemente sea incorrecto. El verbo samar es ante todo un término militar, guardar, custodiar, vigilar, del que deriva mismeret, que se refiere fundamentalmente al deber de guardia militar. Bloch. Sacerdotes que hacen la guardia del altar. Una tercera categoría de obreros eran los que conducían el sacrificio. Estos son los hijos de Sadoc, descendientes de aquel sumo sacerdote, que sirvió al pueblo, pero cuya función principal era acercarse para ministrar a Jehová. Y Sadoc, el sumo sacerdote, que fue puesto por Salomón al despojar a Abiatar, en cuya raza continuó el sumo sacerdocio. Paul 2. El nombre Sadoc significa justo, y en su libro, el profeta Ezequiel enfatiza la separación y la santidad. Wiersbe. 4. 47-49, medición del atrio interior y su pasaje. Y midió el atrio, 100 codos de longitud, y 100 codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo, y midió cada poste del pórtico, 5 codos de un lado, y 5 codos de otro, y la anchura de la puerta 3 codos de un lado, y 3 codos de otro.
la longitud del pórtico, 20 codos, y el ancho 11 codos, al cual subían por gradas, y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. El altar estaba delante de la casa. Aunque no se mencionaba la fuente para lavar o algunas de las otras características de los templos anteriores, había un altar para acomodar los sacrificios. Y me llevó al pórtico del templo. El guía de Ezequiel lo llevó luego al edificio mismo del templo. También tenía medidas y dimensiones específicas, cuya descripción sería innecesaria e incluso sin sentido en un templo puramente espiritual o simbólico. Y Ezequiel continuó exponiendo detalle tras detalle, haciendo cada vez más difícil interpretar el todo de manera figurada, en cuyo caso la abundancia de detalles minuciosos es inútil y sin sentido. C. Había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Estas dos columnas nos recuerdan a las dos columnas en el templo de Salomón llamadas Jaquín y Boaz. Un rey